¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Tres Pies al Gato. Y en esta ocasión, como ven, tenemos invitadazos de lujo con nuestros compañeros del podcast Los X. ¡Bravo! Bueno, Marcela. Bueno, para presentar aquí, bueno, antes que nada, mi compañera Marcela. Hola. Gracias por la invitación. ¡Qué emoción! Muy contenta. Pepe. No, gracias, Arturo, gracias. Qué gusto verte. Qué gusto Marce. verlos. Después de tantos años de hacer televisión basura en Televisa, haciendo algo ya en forma, como Tres ¡Qué Pies. emoción! Nos estamos reivindicando ante el público. Exactamente, sí, igual de acá de este lado. Y saludando acá también, perdón, a mi compañero de Mil Batallas, Armandux. ¿Cómo estás? Bien, ¡Bravo! bien, pues emocionadito de que vamos a echar platicadita, Qué bueno. de que vamos a echar acá el buen rollo, de que nos platiquen qué onda con los X, cómo empezó, qué los movió a iniciarlo. A ver, ¿qué es esto de los X? ¿Quién me platica primero? No sé. La creadora de los La X. creadora Que nos de los Pues diga. me creerían que el tema de los X de alguna forma inició en el 92. Ok. ¿Ya había nacido? Todavía no nacía. Ya. La cara de Arturo. Gracias por el cumplido, Gracias. pero no. Dice, no caminaba, pero ya había nacido. Hombre, No, ya. 92 creo que yo ya hasta la Ya brazos inocencia había rotos perdido. y todo, sí, ya. Bueno, lo que pasa es que en el 91 hay un libro Ajá. muy conocido, digo, no me voy a extender, hay un libro muy conocido que se llama La Generación X. Ok. Una generación perdida, algo así. Entonces, un Ajá, escritor sí. canadiense que hace una novela, pero una novela, según él, basándose en las experiencias de lo que estaba sucediendo con la generación que en ese momento eran los adolescentes y los adultos jóvenes, o sea, yo en ese momento. Ujú. Entonces, pues obviamente este autor dice que la generación X, allá en los 90, éramos los niños X, éramos de lo peor. Caprichosos, que nada nos gustaba, que no pensábamos en el futuro, bla, bla, bla. Obviamente, 35, 40 años después nos podemos dar cuenta que Sí. pues la generación que decían que no valíamos mucho, pues somos una generación que hemos hecho muchísimas cosas. Pero bueno, pues básicamente es eso. Entonces en el 92 inició un programa de radio muy una pequeña temporada a propósito que se llamaba Los X, haciendo alusión al libro. ¿Lo iniciaste aquí en Aguas? Lo iniciamos en Aguascalientes. Ok. ¿En qué estación padre. En una se estación de radio, ¿se puede decir? Sí, pues claro. Se y llama- puedes decir lo que quieras. ¿Existe Uva. todavía? Todavía existe, Ah, la ¿sí? uva, en la ¡Ay, uva. uva! Ajá. ¡Órale! Yo Ahí es pensé donde- que era nueva esa. Bueno, no nueva, ya sé que tiene bastantes No, añitos, esa pero estación pensé de radio que- fue la Lo que segunda. pasa es que la dejaron abandonada un tiempo, ¿no? Yo me rato. acuerdo No, el... lo que pasa es que pasó mucho con esa estación de radio que ni caso Ajá. tiene hablar de ella porque... Esto va para qué? otro podcast, ¿no? Diga, pues es como para otros dueños. Entonces, ok. pero el caso es que esa estación de radio era una estación de radio importante en nuestro país porque fue la segunda en tocar únicamente música en inglés en los 70. Ok. Pero yo soy de la generación de los 90, entonces ahí inicié mi carrera, de hecho. Entonces ahí iniciaron los niños X. Pasaron muchos años, acabaron los X y bueno, pues los X iniciaron otra vez en el 2018 en otra estación de radio y a partir del 2019 tenemos un podcast. Ah, muy bien. Pero digamos que ha evolucionado. Pero entonces, el título hace referencia a la generación Totalmente. X. Y bueno, te motivó, ¿pero qué fue? ¿Como para contrarrespuesta a ese libro que dices? No, lo que ¿O pasa estabas es- de acuerdo con lo que No, se lo que planteaba? pasa es que ¿o por qué? a raíz de que sale ese libro de los X, de David Copeland, se le empezó a llamar a nuestra generación X, pero Ah, ok. él fue quien bautizó a la generación y somos todos aquellos que nacimos entre el 65 y el 80. Esos Ok. somos la generación X. Ujú. Va. Ya ves, muy mira, bien. yo soy X. ¿Tú qué decías que si todavía caminaba? ¿Si eres X? Sí, soy Yo del no te veo 70. nada de X, pero... Soy del 78. Sí, ya te... Ya de los te- últimos. De los Ah, últimos, entonces pero el todavía jovencito así soy yo. como- Arañando. Sí, ¿Tú acá eres de- X? No, ya, a mí ya me tocó millennial ser es acá el millennial. joven. El único Yo millennial. estrené la generación millennial. Sí, no. entonces, sí. Por eso te preguntaba Sí. si habías nacido en el No. 92 o no. No, ya, soy No, del 82. 92, sí, que ya. tenía no. yo que como 14 años. Digo, sí estaba chiquito, pero pues Ya, no, ya ya, sabías. sí, ya caminar. Y entonces, digamos que cuando se hace ese programa de radio de los X, era un poco Ajá. burlándose de que sí, somos los X, somos tontos y qué, un poco por lo que se estaba manejando en ese momento. O sea, este autor nos catalogaba de conflictivos, tontos, flojos. ¿Ya La se murió? novela, no, sí, fíjate. Sino para Sí, no, representársela. para buscarlo, ¿no? Dice. Sí, no, porque no supo lo que dijo. Bueno, ¿no? es que la novela en sí, Tendría que haberlo quedado la acá. novela en sí, yo cuando la leo dije,
esto será Beverly Hills 90210, ¿recuerdan la serie de Sí, televisión? sí. Era un poco eso, los niños malcriados, pero lo Ok. curioso, y es donde le encuentro 3 pies al gato, es, Ajá. ¿acaso no pensaban lo mismo los boomers de la generación del silencio y ahora nosotros los X no pensamos lo mismo de los millennials y ahora no están pensando las nuevas generaciones lo mismo de los millennials? No entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. No sé. Pero es que el punto era mucho la generación de los boomers, que son nuestros papás, y nos tienen a nosotros, son una generación que dice, mi hijo no va a padecer lo que yo padecí. Ajá. A mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí. Ujú. Y de ahí supuestamente se genera un estigma de holgazanería o X, ¿no? Porque somos, supuestamente, lo leí, lo he hablado en algunos foros ese punto, ¿no? De que O sea, somos luego, pegado de los boomers están los X. los X. Ujú. Ok, o sea, boomers, entonces esta generación de la posguerra, Exactamente. que vienen de salir de la depresión, de levantar la economía. de- Permítanme agarrar mi... Ok. Con otro chip. Bueno, entonces son los que sufrieron y la batallaron y dicen, mis hijos no van a pasar por eso. Entonces, supuestamente empezamos a tener ciertos beneficios por Sí, parte sí, de los sí, papás, que yo ¿no? quiero que, bueno, pues sí, es que, ¿qué te puedo decir? Pues sí, a mí sí me pasó. Claro que ya abusaron, ¿no? Digo, los... No, ya, por eso Lo- te preguntaba si estaba vivo el cuate este que escribió el libro, porque ha visto lo que está ahorita y Pero se es muere. que- Exacto. Sí. Él estaba sí. calificando a la generación más joven que él, entonces era natural que él viera. Él creo que lo podrá resumir en que éramos malcriados, pero él pensaba que éramos malcriados porque piensen en los 80. Piensen, los punks, ¿sabes? Ujú. A estos malcriados que salen sí. con el pantalón roto, con los cabellos, que los hombres se maquillan, el glam rock, que los hombres se ponen vestido y todo. Digo, como dicen ustedes, pues ahorita no sé qué estará pensando si compara esa generación a lo que está sucediendo en este momento. Pero bueno, que nosotros le ponemos los X porque en realidad pues éramos los X, pero era un poco una respuesta de burlarnos de que tú dices que somos X como que somos algo malo y nosotros hacemos un programa de radio y decimos sí, somos los X y nos vamos a divertir. Pero entonces, ¿qué son los temas que abordan? O sea, ¿es todo lo que tenga que ver con esa brecha generacional? O sea, ¿con esos movimientos? ¿O de qué platican? ¿De qué nos pueden comentar? Aquí Arturo, la premisa era eso, ¿no? Decir, vamos a hablar de los juguetes de los 70s, 80s, Ok. de las series, de las películas, donde nosotros decíamos, todos los mejores juguetes, las mejores películas, etcétera, 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 están gestadas en En nuestra... mi época, ¿no? En mi Ok. época, ¿no? Ah, va. Que hemos hablado, ¿no? De repente nosotros nos sentimos, es que en mi época Queen, Zeppelin, bueno, se hicieron famosos en esa época, pero ellos son boomers. Se estaban más para atrás. Ujú. Exacto, son boomers triunfando en el periodo X. Ajá. Pero nosotros nos adueñamos de Sabbath y de Zeppelin y de Floyd y de Ujú. Queen y de etcétera, etcétera, con decir, espérate tantito, todos esos son Sí, son mucho son más boomers, para atrás. pero también nos empezamos a jactar de Tiburón, de Star Wars, de Rocky, obviamente, tal, que hicimos del Padrino, etcétera, que digo, yo hasta la fecha, si se viene alguna generación que diga lo contrario, nos aventamos el tiro. Sí. Entonces, Sí, ese era ¿verdad? el espíritu, pero nos dimos cuenta que teníamos que ver también temas actuales, pero vistos a través de los ojos de los X. De los X. Ok. Entonces, es lo que hacemos, ¿no? Se habla de este señor moreno muy decente, Pop Daddy, cosa. Por Ah, ejemplo, sí, Pop sí, Daddy. finísima persona, Por ejemplo, ¿verdad? sí, Sí, no, todo un modelo a seguir el hombre. Pero él es de la generación, es generación X y sin embargo, pues está ocasionando conflictos revuelo con actual, las ¿no? nuevas generaciones porque fue productor de generación X y de las nuevas generaciones también. Sí, pero también estamos hablando hace un par de semanas, y lo pueden buscar, ahorita en postproducción va a salir aquí la pleca de los xpodcast.com. Inteligencia artificial, ¿no? Un tema que en mis tiempos era Santo llamando a Blue, ¿no? Sí, en exacto. ese entonces, para mí Santo llamando a Blue era así como, wow, Sí. algún día, ¿no? Y hoy es de kinder el Santo llamando a Blue. Oye, nuestra inteligencia artificial Sí. era, wow, la máquina de escribir, donde podías ver primero las eléctricas, donde alcanzabas a ver el primer párrafo, Ah, y eso ya eran podías de niño borrar. rico, No, Esa ya era una mega Bueno, tecnología. traíamos esta No, de pero, aquí. sí, o la revolución, ¿no? Las que ya borraban, ¿no? Las No, que no, ya con borraban. lana, Sí, sí, ya era. con lana hasta Hombre. corrector, ¿no? Sí, sí. No, yo era sí, pobre, sí. yo era de limpiatipo y así con la Sí. gomita para que no se notara. Sí, yo también. O escribir otra vez toda la tarea, la hoja completa, si te equivocabas. Entonces,
se nos hizo interesante sabernos esa generación que éramos, que tenías que traer un 20 de cobre en la bolsa porque tenías que hablarle a tu papá a las 6 de la tarde saliendo del cine para que fuera por ti, a ver lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, las generaciones actuales o X les tocó ver la foto así, pero creo que nosotros fuimos muy afortunados de ver el cassette, el 8-track, el disco láser. Hay cuestiones que ni siquiera se acuerdan que existieron, ¿no? Que no saben usarlas, ¿eh? Exacto. Y pasaron muchas cosas en este espacio. Somos como el crossover, Sí. porque nos tocó exactamente de la televisión, que decían que era la caja idiota, a nosotros empezar a utilizar computadora, bla, 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 y ahora pues toda la tecnología. Entonces nos tocó todo ese Sí, la transición. revolución digital. Sí. Sí, toda no. la transición. Es Somos más, hijos de la revolución digital, de hecho. Pero ¿no creen que, por ejemplo, todos este tipo de temas no apegan más hacia la nostalgia, hacia el hecho de decir... Claro. Ahorita tú lo comentabas, Pepe, ¿no? De, oye, pues es que en mi generación se gestaron tales movimientos musicales, estaban estos juguetes, estaba esto, estaba lo otro. Pero así como yo lo digo, lo decía mi papá, lo decían mis abuelos. Y bueno, y siempre está el dicho, ¿no? De que no, es que en mi época la juventud era mejor y nosotros no estábamos tan locos. Pero yo, pues si me acuerdo, siempre se ha discutido ese tipo de situaciones. Sí, ¿no? de cuál es mejor va a ser. Los mejores fueron los aztecas, ¿no? Hicieron más cosas que nosotros, ¿no? Ándale, Digo, ¿no? en proporción, tal vez. Pero como tú dices, o sea, yo recuerdo el hombre nuclear y es un 10% el hombre nuclear y un 90% tiene que ver con mi mamá, porque estaba ahí mi mamá. Sí. O sea, la tele, a nosotros nos tocó de tener tele blanco y negro a color. Eso era estar con mis hermanas. O sea, es lo que tú dices, o sea, cada evento es... Como que te marca, ¿no? Pero es una parte, el evento como tal, y para mí todo lo demás, dónde estabas y con quién estabas, ¿no? Sí. Y eso es lo que lo vuelve para nosotros tan entrañable, cuestión que para un chavito de ahorita nos puede decir, es que a mí tu tele en blanco y negro, tu disco láser, eso, digo, me da exactamente igual, ¿no? Que de todas maneras sí les moldeó mucho la cultura actual. O sea, piénsalo y, por ejemplo, ¿qué estamos consumiendo ahorita? ¿Blancanieves? Bueno, O sea, hay un montón de cosas. versión chocochip, ¿no? Pero sí hay de- muy pocas, híjole, sí, no, versión, válgame Cristo. se nos Pero pasó de hay un tueste. montón de cosas que se están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho ver que ahorita, otra vez, pues hay un montón de cosas de los 80s. Sí. Están, Ah, no, Sí, muchísimo. como que está retomando todo, ¿no? por Lo ejemplo, retro. Netflix está produciendo una serie animada de los cazafantasmas. Están sacando todos los juguetes exactamente iguales que los que hubo Pero en mi no, generación. bueno, pero no solamente, ahí ya es más descarado, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, creo que sigue siendo la serie más famosa de Netflix, esta Stranger Things, pues así Es un literal, tributo es un tributo setentero, ochentero. a esa época, ¿no? Sí. Y no por nada, pues sí, hay que reconocer, yo no soy muy partidario de esa época, pero sí tiene cierta magia, tiene un espíritu que a lo mejor ahorita, pues sí, no se encuentra en la Pero no te has en los dado medios cuenta actuales. que eres partidario, porque si, por ejemplo, escuchas cantantes de cantantes millennials, se me viene a la mente Bruno Mars o Dua Lipa. Ajá. Todavía Dua Lipa es más joven. Sí. Y muchas de las canciones que oyes son sampleos Ah, de sí, los 80. sí, sí, sí. Entonces Bueno, te das cuenta bueno. que realmente estás más empapado de lo que te imaginas de esa época. O quién no tiene el cubo Rubik en su casa. ¿Cuánto que tienes uno? Sí, sí. Ok. Ah, no, yo sé que los millennials crecieron pensando que Satisfaction es de Britney Spears. Sí. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, Sí, sí, sí. Sí. pasa, claro Sí, que sí. pasa. Y dices, bueno, ok. Sí. No, Pero hay un vínculo. Yo veo que de repente ahorita Iron Man, Thor, para nuestra generación eran los superhéroes desecho. Ajá. Eran los Sí, sí, superhéroes sí. super chafas Eh. que ni pelábamos porque estaban... Sí, no Terribles. eran los De hecho, el mejorcitos, MCU ¿verdad? por eso Pero- empezó por ahí, porque eran los que nadie quería. Y pues ahora resulta y dices, bueno, pero sigue siendo eso y habrá chavos que piensan que Iron Man tiene 10 años de inventado, ¿no? Pues sí. Probablemente, ¿no? Y está Spider-Man, por otro lado, que nosotros siendo niños veíamos a Spider-Man en, Una caricatura. en las esquinas o donde vendían revistas. Y sin embargo, por lo menos yo lo puedo decir, mi hijo, el más grande, tuvo en su momento su Spider-Man y la película 20,000 veces la vi. El más pequeño, que se llevan 10 años, tuvo otro Spider-Man, ya con el Spider-Man negro y no sé qué, y la película 1000 de veces. Y estoy segura que ahorita tus nietos siguen conociendo a Spider-Man y siguen viendo la película. Entonces, creo que también parte de esa generación, bueno,
Amén de que ni siquiera era de nuestra generación. Ah, claro. Spider-Man anteriores. todavía lo habían visto nuestros padres, probablemente, pero ya adultos, ¿no? Sí, es más, el Batman que nos llega a nosotros Exacto. de Punk, Quast, tal, Ajá. pues es boomer. Sí. O sea, ese totalmente... Sí, el de Adam West, ¿no? Exacto, de Adam West y Ward. Pero ¿cómo consumíamos las cosas? Por ejemplo, las tiras cómicas, te lo juro que a mí me tocó en el periódico de los domingos. O sea, ahí venían las tiras cómicas de los domingos, que es donde por lo menos yo me inicio con todo este... Había más ritual, ¿no? Ayer por la noche iba caminando por mi casa y paso por la zona curiosamente, por la zona de seguridad, y estaba la persona de seguridad escuchando ayer a Queen. Entonces ya llego, buenas noches, le entrego unas llaves, bla, 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 paso, y le digo, por cierto, qué buena música. Estaba escuchando todavía Queen, Another One Bites the Dust. Era No la dicen canción ahorita, que estoy tenía. yendo a los Queen. Estaba yendo a A los Queen. Son los Queen. Entonces Los dices Queen. tú, y ahora resulta Federico que oímos una Mercurio. canción y decimos, ay, esa es la de hace 3 meses. Y con respecto a las tiras cómicas, yo creo que también tenía mucho que ver los rituales, que tu papá era el que le llegaba el periódico, no Ah, propiamente sí. tú. El Ah, papá claro. estaba, Ya tú te estabas sentabas esperando y le turno. decías, préstame la de los muñequitos, ¿no? Préstame las Sí, caricaturas. exacto. Y entonces tu papá veía lo demás y eran únicamente 3 dibujos, no sé cómo se le llame, tú que eres diseñador, únicamente Viñetas. Viñetas, ajá. 3 viñetas de Pepita y, ¿cómo se llamaba? Ah, esa Pepita y no me acuerdo. Lorenzo. Pepita y Lorenzo. Ajá. Pepita y Lorenzo, era Snoopy, Mafalda, ¿no? Y- a veces Y Mafalda. continuaba la siguiente semana de siguiente manera semana. eterna. Sí. O sea, continuará. Yo Sí me quería- picaba así con Mandrake. Mandrake el mago. Mandrake, Esperaba- Fantomas. Fantomas. Sí Eh. quería apuntar yo eso de cómo la experiencia, Sí. ¿no? La experiencia de que también te recuerda cuando estabas con tu papá sentado, que mientras veías el periódico y desayunabas y a lo mejor el olor a chocolate abuelita por las mañanas con la familia o a lo mejor un relajo, pero era tu casa, era tu lugar seguro. ¿No? Y era un tema de dosificar. Yo como decía Merce, porque yo soy fan de Rocky, de Star Wars, porque fue la única película que vi ese año. Ujú. Es Sí. que Ah, cierto, punto sí. final. Sí, no punto había, final ¿verdad? fue la que vi ese año. Si ahorita ya no sabes, ya Ahorita, no hay vida ahorita, para ver ahorita tanto. ves 2 o 3 Te diarias. Sí. Sí. O sea, quiere decir que ves tal vez entre 600 y 1000 películas al año. Y nosotros veíamos un año viste Star Wars, un año viste Rocky, un año viste... Y obviamente un año viste Tiburón, si viene, viva... Sí, es cierto. Fíjate, bueno, ahorita que Y tocas eso ese tema- generaba algo que decías, y hacer lo posible por 3 meses después o medio año después, volverla a ver. Porque a diferencia de ahorita, duraban en cartelera Sí. medio bastantito. año, porque Ajá, pues, 2-3 meses. ¿cuál pone si no hay? Yo me acuerdo, le estaba platicando a mi hijo y le digo, mira, pero es que yo me levantaba a las 7 de la mañana los sábados a esperar creo que en el 7 lo pasaban, a las 7 de la mañana del 7, religiosamente a ver Los Caballeros del Zodiaco, porque si se me pasaba la hora, Hasta ya la no semana valió. que entra. no, pero ya no te enteras de qué pasó, porque Sí. no había repetición, o sea, no estaba el internet como que, ay, bueno, me meto a YouTube y veo a ver qué pasó o quién comenta. Si se me pasó, ya valí, No, y chetos, estabas ¿no? a merced del programador de TV Azteca. Porque Ah, no a ver, les llegó sí. a pasar que no la pasaba. A mí me pasaba, por ejemplo, con los X-Files, y entonces esperaba religiosamente, y de repente un buen día amanecía de malas o corrían al anterior. No sé qué fregados pasaba ahí, pero te la repetían. Repetían, Pues sí. esos de menso esperando, ahora sí ya voy a ver el Sí. final, y Sí, sí, pues... Sí, yo me acuerdo Capítulo que los uno. Caballeros Capítulo sí. uno, sí. ¿Sabes dónde? Bueno, Iba yo de que sí nuevo era fan todo. de Dragon Ball, ahí hacían eso, ¿no? O sea, Sí. el último capítulo, Goku a punto de darle el golpe definitivo al enemigo y todo, y te regresaban a Sí, cuando era otra niño y vez tú así Goku de, con colita, ¿no? güey, me voy a echar otra vez 2-3 meses para regresar. No, ya. Sí, pero era una inocencia padrísima. Sí, Yo me ahorro mucho, tenía como 7 años, le decía a Marce que fui al puesto de periódicos. Era cuando estaba Borja, ¿no? Enrique Borja, el jugador, y estaba sí, sí. estaban los cómics de Fibra América, tal. Y yo al final del cómic dije, próximo número estará de regalo. No, hombre, los 15 días y apartándome, iba, y ya cuando llega me lo dan, digo, ¿y mi regalo? ¿Cuál? No leí bien, decía, va a estar de relajo. Ah, Pero fue una maravilla, unos 15 días. Espera, Sí, el una regalo. anticipación. Así de, va a estar de relajo. Yo le regalo, tenía como... La maravilla de yo he pasado por unas cosas muy Sí, graves. entonces por dices, pero gente bueno, que no le dices, ve. murió la ilusión. Y unos de por ahí de terror. y Sí, de pero no sé- nos dábamos ese tiempo para decir, o sea, para armar, para pintar. Yo tengo años que no veo un chavo
que compra algo a escala y lo arma y luego lo pinta. No. O sea, tengo... Eso es más, claro. ni he visto a la venta tanto eso. No, Bueno, es que no dan creo que muy tengan la poco. paciencia para hacerlo, porque si les pones una película, lo digo por mis hijos, sobre todo el chico, que ya tiene 19 años. Si vemos una película, a los 10 minutos ya se levantó y ya se fue porque ya se aburrió. O sea, es también una generación que está ávida de todo, es lento, necesito esto, necesito con el scroll, ¿o cómo es? Sí. Sí, es que Pasar. lo malo de estas chivas es que te crean una adicción a la dopamina. Y entonces es como un ratoncito que le pica un botón y le sale comida. Así estamos con los videos. Sí, y ahí va a estar, ¿no? Ahí vas a Hasta estar, que- ahí vas a estar. Es más, incluso, no sé si se han descubierto haciendo eso, ni te han Sí. gustado lo que ha salido y todo el placer es estar. Sí, a ver A ver qué qué otra sigue, cosa, qué qué sigue. otra Pues es que es la esperanza, ¿no? O sea, Ajá, es que ahora sí me va a salir algo me bueno. va a salir algo bueno. Viste uno que te gustó y ahí estás viendo 200 cosas, 200. Quiero pensar que era el videos basura equivalente y- al placer que te daba cuando intercambiabas estampitas de ya. Ajá, No, ándale, no. ajá, Esa sí, no, ajá. te la gastas. Ya la tengo, ya la tengo, Ya. No sé si sea el Pero con la equivalente, pero era- diferencia de que interactuabas con otro Ah, humano claro, sí. y no te acababas los ojos, porque también Sí. está comprobadísimo, todos los problemas Bueno, visuales con las... Bueno, 30 años yo no usé lentes. Me acuerdo, yo ya tenía 30 y feria y yo no usaba estas Yo cosas. con el smartphone empecé a tener Exacto. problemas de vista. Pero ese es buen chiste. A nosotros los X nos dejaban ver la tele 30, 40 minutos, una hora. Y no la veas de cerca porque te Sí, quedas te ciego. quedas ciego, exacto. Si supieran que iba a haber una generación que iba a estar 6, 7 horas diarias. A 15 centímetros. A 15, puta, no, o sea, no lo Aparte el creerían. tamaño de nuestras teles, ¿no? Porque me acuerdo que ya una tele grande era de unas 21, 25 Sí. pulgadas. Sí, Y era ya. una telesota. Sí, ya era un lujo. 20 Sí, ya pulgadas. entraban tus amiguitos a la casa de la bella y le hacen, Sí, Ajá, sí. no. Ay, qué telesota, güey. Sí. Pero Y Decían que te la quedabas- tele de mi cuarto era una porquería así chiquititita y lejos porque justo te vas a quedar ciego. Sí. Y aparte, aunque 15 pasos, o como decían, creo que mi papá decía, Había, tiene que ser sí. 15 pasos. Como penalti, mínimo. te- si Tenías aunque un- quisieras verla todo el día no podías. ¿Qué veías? No. ¿No? Es no. que teníamos un horario. Yo eso les decía a mis hijos porque empezaban, ya me aburrí. ¿Cómo ya te aburriste? Ujú. Tienes como 8 canales de caricaturas 24/7. O sea, si tú hoy no pudiste dormir, te pasas a las 3 de la mañana, hay 8 o 9 canales que puedes ver algo para ti. o sea, no repites en 10 años. No, O sea, así no de hay fácil. forma de que No, te y acabes nosotros- eso. O sea, no. Yo me acuerdo que las caricaturas empezaban por ahí de la 1 de la tarde, más o menos, Canal y 5. con unas muy feas. Si vivías en provincia, hasta las 4. Ah, no Déjame inventes. decirte. Sí, Bueno, nosotros, nosotros era pura no, repetición. Que las buenas eran y hasta a las partir 4. de esa hora, porque Sí. empezaban con Remy. Ah, sí, No. Ay, estaba no. bonito. Sí. No, qué horror. Eso era un diario de abuso infantil. No, eso Eso sí. sí. Yo pero- le digo a Marce que Remy fue la antesala de La Rosa de Guadalupe. O sea, de ese tipo de programas. Hasta Es el que- chango sufría. Y... Sí, No, Corazón es que- alegre. Sí, Muy triste. Corazón Los alegre. japoneses tienen como que una fibra bien... Les gusta turbia, sufrir, Les gusta ¿no? sufrir. Un drama horrible. De hecho, si vieron el final, ¿sí saben qué pasa al final después de que estaba buscando a su mamá? Y Pues no sí sé la qué tanto encontró, rollo? ¿no? La encuentra, pero es rica. Es rica y creo Y que él está no. casada. O no Sí, sé qué. sí. Yo nunca vi el... No, No, yo no sabía que tenía Que la final. ve por ahí Sí. en un barco, ¿no? Primero se la encuentra por ahí sé por si- el río en un barco. Puede que me lo esté inventando, perdón, sí. Espero que no. Yo me acuerdo que sí la ve, como que sí convive con ella, pero no le gusta el estilo de vida de los ricos. Y lo mejor que se le ocurre es, pues sigo mi camino. Y se va. Pero en Candy, Y ahí acaba, o sea, como diciendo. No es mal final. No, pero Candy sí te pasa lo aventaste mismo. 5 o 6 años viéndolo sí, al Candy, escuincle llorar. también ¿Para era eso? Ramón, No. espantoso. Candy también. Ese sí yo no. Anthony Terry. todos No, los ese galanes era del mundo. totalmente ese para sí. niñas. Por Sí. eso, pero Candy también al final, ¿con quién se quedó? Con ninguno, se quedó en el orfelinato para cuidar a más niños. Se hizo monja. Sí, pues casi. Casi. En el hogar de Pony. Entonces, esas son las cosas que vivimos la generación X. A lo mejor por eso somos tan dramáticos, ¿no? ¿Cómo crees? Al menos. Sí, exacto. Oíla. Exacto, ahí es cuando entendiste que sí, después de Que conocer sí, a ya. los hombres, prefirió quedarse sola. Claro. Esa es la moraleja. Era muy lista la Sí. mujer. O sea que las feministas de ahora se sienten muy, Ajá. muy listas con ese tipo de No lo ideas. había pensado, pero puedo Y llevar a Candy. No hay nada nuevo bajo sí. eso. No, pregúntale a Jane Fonda, que es más boomer. Es más, ni boomer, a lo mejor es de la generación del silencio. No sé cuántos años tenga.
Boomers No, son uy, sí. 40, de los del 40 para acá, creo. Mira, Boomer O sea, aquí lo tengo, por eso traía mi acordeón. Es los nacidos entre el 46 y el 64. No, pues mis papás los dos son del silencio. La anterior es la del silencio, ¿no? La anterior sería... La generación del silencio. Ay, te quedé mal porque Sí, investigué sí, es la del desde esa. silencio. Sí, tan atrás no No, daba. tan atrás no. Tan atrás no daba el Google. Pues imagínate una niña X, criada por padres no boomers, No, mis de la papás generación del también silencio. no eran boomers. Mi papá era 37. Sí. Sí, o sea, No, el mío sí era hippie. sí. Sí, también- hippie, sí, también hippie. los míos. Él sí es un boomer. Sí, Con- totalmente. con hecho y Mi papá derecho. sí fue de vivir en comuna hippie, greña larga, Oye, guaraches. pero ya comprobamos que sí valía la pena porque mira, tiene buenos hijos. Tuvo suerte. No, bueno, porque Pues- decían que yo me acuerdo, fíjense como anécdota, ¿se acuerdan de la época? Pues es lo que hablábamos en los 80, punk, y aterrizándolo, tropicalizándolo a México, pues eran las flans, ¿no? Que decía mi papá. ¿Esos eran los punks? Para No, mi papá ¿cómo sí, crees? te lo juro. No, no, no. Te lo juro. No, no. Entonces nosotros salimos. Lo viste en bueno, Candy Candy. No, O sea, de ver, esto es ahora sí que neto verídico, como se decía en los Ok. 90. Haz de cuenta como si anduviera igual que ahorita, ¿no? Pants con saco, súper largo, nada más el cabello un poco con el super punk. ¿Alguien se acuerda? Sí. El Sí. super punk, el cabello así. Y decía mi papá, le decía a mi mamá, no sé de dónde salieron estas niñas hippies. Yo decía, nosotros no somos hippies. Pero para mi papá era hippie, que obviamente nada que ver porque los hippies Bueno, eran de los 60, sí, los sí, hippies. cierto. Pero para mi papá hippie significaba resistencia, querer ser diferente, rebeldía. Para mi papá eso era hippie. sí, Y fuera nos del decía molde, hippies. ¿no? Que era lo Sí, que. estas son hippies, ve cómo se visten, ve cómo se peinan. Llegabas tú del salón de belleza para una fiesta con el cabello así. Dicen, papá, pues ¿qué no fuiste a peinarte? Por ejemplo, era su típica frase, ¿no? Entonces, ¿cómo se replica lo que tú dices? Los hippies en los 60 no tenían nada que ver con flans en los 80 en México. Y sin embargo, para mi papá era hippie Pero porque fíjate- implicaba una Sí, su resistencia. relación. Pero creo que sí, bueno, sí me cuadra con otra idea que me está llegando. Yo me acuerdo cuando, bueno, no me acuerdo, no los vi obviamente, pero los Beatles, por ejemplo, ¿no? Que eran los revolucionarios, los Sí, era- transgresores. Ver las imágenes de esos chavitos Más todos fresas. vestidos Ajá. de negro, su pelito Súper súper tetos, peinados, de bien tetos. trajecito. Yo sí me quedé pensando y dije, güey, esos en este tiempo los madrean seguro, los bulean en la escuela Sí. sí o sí. Pero yo creo que era lo que dices, no era más bien el mensaje, era lo que estaban transmitiendo. No, es que ella era una greña larguísima, como la traía Ringo, que era Sí, como de... sí, sí. O las patillas. Yo- O las Honguito, ¿no? patillas, sí, no, ya, Sí. loco, ¿cómo está así? Y Joy Willie Neymat salta al campo con esas patillas y ese cabello que están haciendo furor entre la multitud. Estilo cuyos precursores bien podrían haber sido los revolucionarios del centro y sur de nuestra América. Sí, pero era la generación que escuchaba a Ray Conniff y Glenn Miller y de Ajá, repente exacto. vean los Beatles, pues sí eran Sí. así de susto, sí. ¿no? Y ahorita los ves y ni monaguillos, Pantalones ¿no? apretaditos. Sí, Ya sí, ves que no, impensable. Pantalones apretados. Sí. Y acampanaditos, ¿no? No, Ya, pues I wanna Elvis- hold your hand. Elvis también lo tenían así como que qué bárbaro, mueve la cadera. Elvis qué todavía cosa. era como más, era como más atrevido que los Beatles, ¿no? Yo creo que sí, porque sí era más él era más showman, ¿no? Él era más dado a Él sí captar la apretado mirada. y la Pues actitud. yo más bien la el bailadera squad. esta del movimiento de caderas. Que ahorita da risa, que, ¿no? Uy, lo censuraban y lo quitaban. Imagínate y que si qué vieran el bárbaro. reggaetón. Sí, pero más revolucionario. No, o sea, válgame Dios, sí, no, no. no. Bueno, El perreo. los Beatles eran fans de Elvis. Sí, Sí. sí, sí. O sí. sea, para Lo los admiraban. Beatles, hablar de Elvis era. Sí. De Wow. Little Richard y de los, Sí, o sea. bueno, que Elvis es la parte comercial de toda esa gente que realmente está detrás, que Elvis era fan de estos otros señores, ¿no? Pues lo que Al pasa mismo es que tiempo. Elvis es el primer blanco que hacía lo que los afros. Ajá. Y eso genera un guado de decir, oye, un chavo guapo, blanco, tal, moviéndose y esto. con un color de voz incluso afro, pues obviamente Pues fue. sí, pero no es meterle 3 pies al gato, pero si era blanco, porque se pintaba, o era rubio, porque se pintaba el cabello de negro, por ejemplo. Pues yo diría que sí por estrategia, ¿no? Sí. Ahí sí era más bien como para apaciguar, es lo que decía Pepe. Sí, o tal vez. Era rubio, es bien sabido que era rubio. Incluso su esposa también le decía
pues te me Que se pintas tenía que pintar el pelo. cabello, O ¿no? no sé Pero- si era hacer más contraste con los ojos. Puede No, ser. era un poco, Yo- un poco como para también no ser tan radical el rubio. Es que Yo tal sí vez- creo que sí va por ahí, ¿no? O sea, está bien, sé que soy blanco, pues me estoy metiendo en un terreno que a lo mejor no debería. No me toca. Voy haciendo algo que por lo menos no digan, no, oye, Bueno, no, tener algo oye, negro, ¿no? Tener Oh, algo negro. Oh, bueno, no sé, digo, ¿para qué no? No Pues sí. respondo con la censura, ¿eh? No, Bueno, No, ya ves que no, traicionó no. a los Beatles porque era gente de la CIA. ¿Sí sabes? ¿Quién era gente de la CIA? Elvis. ¿En ¿No sabían serio? esa? Trabajó para la CIA. Pues está la, Era- leyenda, está la leyenda que una No, vez fue a ¿en la serio? Casa Blanca con Nixon y Nixon le dio Exacto. placa Sí, y sí, revólver. sí. Bueno, le dio su placa. Sí, tenía placa, tenía Sí, número sí. de agente y el cuate le habían encargado que diera el pitazo de quién andaba, no traficando, como moviendo droga dentro del círculo de Hollywood y de la música. Y a George Harrison le cayó una redada. Te dijo, Le agarró, chavito. tenía unas botas vaqueras llenas de marihuana. Y el cuate le llegó después de que conocieron Era a para que Elvis. no le olieran los Sí, porque, pies. de hecho, por ahí Qué está una anécdota. malpensados. Sí. A ver Qué si mal- la ponemos por acá. Que cuentan cuando lo conocieron que estaba viendo la tele. And then we went in the house and there's Elvis sitting on a couch playing a Fender bass, plugged in an amplifier, watching the TV. And it was Elvis. He just looked like Elvis. He was a king, wasn't he? Pero ojo, viendo la tele. Y La tele llegaron. no estaba prendida. Ah, Sí, O sea, sí. estaba a ver si le un aplicó ampli. su papá la de, oye, quiero ver la tele. Sí, pero no la prendas. Exacto. ¿Sí se acuerdan que Elvis cambiaba la tele a balazos? No. Sí, ya en su loquera era, no me gusta lo que es. Y le traían otra tele. Entonces, así en su loquera lo agarró, fue cuando lo fueron a conocer. Y el cuate estaba sentado en un amplificador con un bajo y estaba viendo la tele, pero la tele estaba apagada. O sea, el tipo así viendo la tele. Y ahí es donde dicen, ¿no? Después nos enteramos que el cuate trabajaba para la CIA y que nos estaban ahí echando ojo por revoltosos. Era informante. Por A revoltosos ver, de Y marihuana. que por Ustedes cierto sí nunca se documentó la reunión de Beatles y Elvis, ¿eh? O sea, no hay No, fotos, no, no, hay No video. hay nada. Dijeron, nos vamos a No. ver, pero nadie va a ver cámaras ni nada. O sea, no Sí, hay. ahí comentaban ellos que ellos querían hasta echar palomazo con él. Sí, ¿no? Estaban pero- bien emocionados y que no. Este güey fue Y así no hay de, fotos, no hay "Ah, nada. Sí, mucho gusto. ¿Pero por Pues- qué? Es que sí era una época muy tensa en cuestión política. No Pues sí. estaba muy bien Si estuvieron visto, o sea. persiguiendo pero a la gente imagínate que ese- dice imagínate ese comunistas y todo palomazo. eso. Beatles con Elvis. Sí. Hubiera No, sido. aparte, Elvis era, creo que sí, era medio religioso. Y los Pues Beatles, sí. pues ya ves que empezaron con su Eran más ronda de famosos que- somos más famosos Sí. que Jesús. Sus- Bueno, pero eso nada más lo dijo Lennon. John Lennon. Y Bueno, yo y ahora creo- dicen que lo sacaron de contexto, que en realidad no lo comentó como Es lo, tal. es lo que te iba a Tengo comentar. entendido que fue... Lo Por que si las pasa es dudas, que- Dios lo mandó a llamar temprano, ¿no? Digo, Pero es digo, que no por sé- si había duda para Digo, por platicarlo, pasado ¿no? de lanza, Sí, de- no sé. A ver, vamos a discutir ese Sí, tema tú, frente a frente. frente. A ver, Pero no, ¿cuál- pero- hoy día, ¿cuántas de las nuevas generaciones Ah. han dicho cosas parecidas? No, 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 y claro. peor. Y peor. Y, No, no, y- pero ¿quién lo dice? O sea, en ese momento John Lennon era el centro Ajá. del. Bueno, Del después... Mira, es que espectáculo. eso, ahí es donde le damos la razón a John Lennon, porque efectivamente sí lo descontextualizaron. Le estaban haciendo una entrevista y él mismo dice, lo que pasa es que, bueno, gracias a los medios de comunicación, gracias al boca en boca, nosotros hoy por hoy podemos afirmar que somos más famosos que Jesús. O sea, hay Y lo quienes dijo en una dicen rueda de que prensa, son más sí. gra- que hay quienes dicen, Bigger, es que ¿no? dijo que somos más Bigger than grandes. Jesus, Pero no es dijo- cierto, no dijo, somos más famosos. O sea, no dijo más No, y aparte era grandes. como Sí. dando un ejemplo de que miren nada más a qué porquería están haciendo famosos. Sí, Sí. ese era el lugar de- sentido, ¿no? Pero lo pusieron como Sí. acto de arrogancia, ¿no? Sí, De sí, que sí. nosotros, Ahora o sea, se refería a esa exposición tan grande de aquel Ujú. entonces que Entonces. había, porque evidentemente, pues creo que es verdad. Pero creo que Sí, aclara. sí, Al el final punto de lo cuentas, tenía, es pero... Marce, pero creo que aclara el tema cuando compone Imagine, por eso pone un mundo sin religiones. ajá. Yo creo que debe entender, Sí, mira, si alguien se quedó con la duda de Jesús Sí. o X, Ajá. mi tema es que las religiones. Pero nunca dice nada la canción. Claro que sí. No, de la religión. Sí, que imagínate un mundo, Mundo sin sin Un mundo religiones. sin cielo, without heaven. Sí, Pero no, nunca no dice sin religions. religión. Claro que sí. Sí, without Sí, religions bueno, dice también. no religions. And no too. religions too. Sí, Claro. sí, sí lo Y dice. para mí en ese momento, como dices, Yo no me acuerdo. que no piensen que fue personal con católico, cristiano, Ajá. tal. Es Dijo un tema de que las todos. religiones no. Sí. Pero es que No todos van. ellos se cambiaron, Pero bueno. como tanta gente, se cambiaron de religión y tal, pero también tenía mucho que ver de que te casas con una persona de descendencia asiática. Bueno, yo digo que por ahí va el asunto. Simple y sencillamente basta ver a... Ay, ¿quién es?
Aleluya, la canción de George Harrison. Harrison. Ajá. Harrison, que también se fue a la India. Y Ah, también él, era pero se él- clavó mucho. Él en se los hizo- 60 también él estuvo- todo mundo quiso Sí, su famoso hacer. los concierto Krishna. en Bangladesh. Sí. ¿no? Por eso, Que ¿y se eso no es compró el rollo. religión? Mi Ah, no, pregunta. sí. Sí, bueno, También él es sí, su él sí se religión. hizo Krishna, pero creo que Paul y Ringo no. No. Paul y Ringo No, seguían nada siendo más que son Dios protestantes, ¿no? Sí. Creo. Les entró el rollo místico. Ves también Ajá. la leyenda de Pero- que estuvieron con María Sabina en Oaxaca No, y que y experimentaban que con venía todo. seguido, Este, sí. que Pero venía ellos, seguido. yo creo que más bien, todas Interesante. esas ondas ellos le tiraban pues, para viajar y no precisamente en avión o barco, ¿no? O Sí, sea, ahora sí que no ellos- voy en tren, voy en avión. de hecho, venían a México, dicen que venían a México Sí. por su dotación de Completa de... honguitos. Sí, Pues, porque- miren, no es- herdes. es acá. tan- no es tan herdes, no eran curioso. en escabeche o... No. Es tan curioso este fenómeno que curiosamente los Beatles, Mm. el grupo se desintegra. Imagínense ustedes, se desintegra antes de que yo naciera y sin embargo, 55 años después, seguimos hablando de ellos. Algo pasó algo hicieron pasó, bien. Sí. aunque ellos son boomers. Bueno, y puede ser que hasta sean del silencio, no lo sé. Puede ser que tengan No, sí más son de... boomers. ¿Serán Van a boomers? Sí. ser boomers tempranos, pero creo que Sí. sí. Ninguno tiene más de 80, ¿verdad? No. Los Beatles. Pues No, están en pues, el... Paul Están a creo que punto, ya, ¿no? ya anda. Están creo que en 10 Es que- minutos ya. Sí, Es habría que checar, si tienen 80 ya son la Sí, otra habría que generación. checar, podrían estar. Pero esto nos habla de cómo nosotros los X, no es que nosotros hicimos cosas maravillosas, es que fuimos testigos de cosas maravillosas. Ahora, mi teoría es que, por ejemplo, que en 100 años, reggaetón, esto, tal, no van a existir y los Beatles va a ser Sí. música clásica. Exacto. Creo que va por ahí, los Sí, Beatles está van a ser interesante música cómo todo clásica. este tipo de cosas de la cultura pop va a envejecer, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, el ejemplo que ponías de Spider-Man, imagínense dentro de, vámonos muy, muy para adelante, unos 2000 años en el futuro. En una de esas se vuelve una leyenda, y para nosotros era un bicho de un cómic, y se vuelve una leyenda hasta media religiosa, ¿no? Sí, Que algún sí, sí. antropólogo en 2000 años diga, Bueno, creían en un hombre araña. ahorita que hay tapaba- teorías... O será la mitología del futuro, La ¿no? No, exacto. Sí. Es que hay teorías de que muchos creen que probablemente la mitología griega era Superhéroe. más bien eso. Sí. No, un medio de entretenerse, de transmitir Ujú. cierto conocimiento, ¿Sí? pero más bien como si fueran fábulas, ¿no? O sea, Sí, pero no es exacto. que realmente ellos creyeran, inventaban sus héroes, sus historias para transmitir esos valores. Ahora a los chavitos pues no les gusta Thor, no les gusta Zeus, pero oye, saben que Spider-Man es un chavito con un poder que tiene una gran responsabilidad y que ayuda al de a pie. Entonces, quieras o no, de una forma u otra, sí se perpetúan ese tipo de valores. Existe la iglesia de la fuerza. Sí, ya formalmente. O sea, ya existe. formalmente Ah, está pues sí como existe religión. la del futbolista ¿cómo se llama? Ah, caray. Maradona. Ah, bueno, sí. ¿En serio? Sí. Sí, ¿no? Sí. Existe Sí, ya hace uno, muchos sí. años te casabas bajo las leyes maradonianas y todo el rollo. Imagínate. Sí, es Caray, súper pero interesante. pues ahí- Órale. Sí. Y ahí en vez de hostia, les dan una. Pues, te la, Ay, perdón, se me fue. te la dan deshidratadita Sí, en polvo. Ándale, Pero- para que no levante, no te Sí, exacto. abra la garganta. Te la dan soluble. Chistosas hostias en Sí, sí, sí. polvo. Sí, exacto. Lo que pasa es que ya el tema de la religión ha evolucionado tanto que ya cualquier persona es un pastor, ya cualquier persona que tenga un número de seguidores. Digo, por poner un ejemplo, entonces realmente este tema de la religión, como dices tú, en unos años va a ser una perspectiva muy diferente y ya estaríamos hablando antropológicamente, sociológicamente. Pero bueno, todos son contextos. No, pero nos Pues sí. tocó ver esos líderes como Charles Mason, como lo de Waco, Texas, tal. O sea, Sí. cosas que sí generan ese tipo de fanatismo. Y ahorita hay Claro, gente fitness. pues la gente de esto. Guadalajara, la Iglesia de la Luz del Mundo, que Ah, no sé qué. sí, Es, sí, es no. un Sí, tema está sasazo. tremendo. Y hay un documental en Netflix, véanlo. O sea, y está pasando aquí a 200 kilómetros, ¿eh? O sea, no está en el otro lado del mundo. Bueno, lo que pasa es que yo percibo que nosotros venimos, digo, yo soy un X muy temprano. Y obviamente creces, digo, o sea, yo tenía 2 años cuando pasa Tlatelolco. En un México que de repente es cruento, pero de repente se convierte en un México de bonanza, donde a la gente le empieza a ir bien, a pesar de que había una manipulación total, ¿no? Pero creo que México fue la dictadura perfecta, incluso cuando dicen Sí. la película, porque realmente, ¿quién nos manejaba? El medio principal, que era Televisa. Nos decía qué comprar, qué hacer, tal, y en la noche Sabludowski les decía a todo el país cómo estaba y mañana qué íbamos a hacer. Pues era el lector de Y noticias. el domingo Chabelo nos decía qué íbamos a comprar para los Reyes, etcétera, totalmente manipulado,
pero todo parecía que estaba... O sea, se sentía que caminaba la Exacto, cosa, ¿no? que O sea, caminaba. la vida iba bien. He leído por ahí que los X es la generación que menos sabemos porque es cuando la píldora anticonceptiva se da y es cuando empieza a haber familias relativamente más pequeñas de las que venía, entonces parece que hay un poquito más de atención y se empieza a generar un México, es el México del México 70, de las Olimpiadas, o sea, de que todo está bien, ¿no? De un país que parece que está creciendo y creciendo de arriba y adelante de López Portillo, ¿no? Entonces parece que esos 70 son muy buenos y creo que los papás se suavizan un poquito, digo, se pasa de la generación casi de besarle la mano y de hablarle de usted al papá, a tener el papá que juegas fútbol, que cenas con él, que, o sea, un poco, o sea, o mucho más contacto que el que se venía dando, ¿no? Pues es un poquito de esta idea, como hay un dicho, ¿no? Que dicen que, bueno, malos tiempos crean hombres duros, hombres duros crean tiempos más relajados, tiempos relajados crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos duros, Esa ¿no? es Entonces, buena. Sí, y así. bueno, Pero también es un crecimos círculo, ¿no? muchos, lo digo por experiencia, también crecimos muchos extrañando a nuestra mamá porque en mi caso, mi mamá salió a trabajar, lo que nunca hizo en su vida. Entonces ya somos familias donde también ya nosotros empezamos a hacernos de comer cuando llegamos. Sí. Somos familias donde la mamá está trabajando y el papá también. Entonces ellos ya llegan en la noche, entonces nosotros agarramos la bici, salimos, nos autocensuramos en lo que podemos ver, nosotros mismos nos cuidamos en la calle cuando salimos, seguimos todos los consejos de nuestros papás porque ellos tienen que salir a trabajar y creo que esa generación no se había visto, la mamá que se tiene que ir a trabajar igual que el papá. Entonces hay que cuidarnos solos, o en mi caso hay que cuidar a mis hermanos chiquitos y yo sé que a las 7 de la noche todos regresamos. Creo que eso también es algo muy importante, muy importante. Tuvimos que hacernos fuertes por necesidad. Y creo que eso nos ayudó. No sé si alguno de ustedes vivió algo yo creo que sí, y creo que ese es el mismo argumento que la generación boomer nos puede echar en cara a las generaciones posteriores, ¿no? O sea, yo me imagino una generación que vivió una guerra, o sea, una generación que de un día a otro se quedó sin nada, o sea, literalmente sin casa ni dónde dormir, y tener que salir de ese hoyo. Yo creo que ahora nos ven y dicen, no manches, o sea, Sí, todas las oportunidades que ustedes tienen y no pueden hacer lo que yo hice, pues sí se entiende, pero bueno, pues cada contexto histórico es diferente, y como decíamos hace rato, ¿no? O sea, lo que el ser humano busca es, pues cada vez dar un estado de bienestar a sus hijos, ¿no? A lo mejor, a sus nietos. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque pero aquí estamos, ¿no? Sí. Pues sí. Y creo que hemos hecho un buen trabajo todos, cada quien desde su trinchera. Sí. Pero bueno. ¿Y qué cosa les gusta más de esta generación que de la que nos tocó? Digo, obviamente ahorita el tema, por ejemplo, de conciencias ecológicas que nosotros nunca, pues, nunca tuvimos. Nosotros basura, spray, contaminar, pues, gasolina, pues, fósiles, pues, o sea, ni lo pensabas, ¿no? Exacto. O sea, que creo que tardamos mucho en tener tal vez cierta conciencia ecológica. Ahorita el exceso de que es políticamente incorrecto, creo que, pues también, digo, fue una generación que pues el gordo era el gordo, el chaparro, el de lentes era 4 ojos. Digo, no era bullying, tal vez, pero el extremo se hizo demasiado, ¿no? Si ahorita viene el rebote. Uh-huh. A ver Exacto, cómo nos o va. sea, tal vez eran los excesos, esto tal vez pecamos de inocentes, aquí más papistas que el Papa, entonces dices, híjole, no sé con qué quedarme. Si a mí me dices 70s, el 80 empieza tal vez un poquito el desbalague. A México le cambia toda la configuración del país el terremoto del 85. Creo que si hay un parteaguas en la historia de México es el 85 por mucho. Creo que, decían que el COVID iba a generar una conciencia que iba a cambiar al mundo, lo iba a humanizar. Me río 200 veces. Nos humanizó y nos sensibilizó mucho más, por lo menos de lo que yo vi el 85, que el COVID. Pero años luz. Te entró el tema de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Sí. Decir la verdad, perdimos a tanta gente, al menos yo en lo personal, mucha gente de mi edad o más joven, que la verdad lo que yo sí me di cuenta es que ya estamos nosotros ya prácticamente terminando lo que tenemos que hacer y hay que poner nuestras conciencias en paz. Yo me siento en ese punto de mi vida. Y por otro lado, de las cosas rescatables es la equidad de género, la verdad.
Porque yo todavía sigo viendo, yo que estudié en escuela para niñas, bla, 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 cómo se nos trataba. Eso de tú, te lo digo. Y es más, yo todavía hasta la fecha me da esta cosa andar en la calle a veces sola. No poderte poner una falda más o menos corta porque te van a decir, no caminar, eso de siempre tener miedo de caminar en una calle oscura, bla, 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 bla. Fue una cosa que vivíamos las mujeres a los 14, 15 años con mis amigas. Yo llegué a estar con mis amigas en plena calle en el centro y un tipo se bajaba el pantalón y le hablabas a señores, ese señor nos hizo esto. Nadie hacía nada. Entonces, la verdad de las cosas que sí aplaudo de esta generación es que, claro, también nos fuimos a los extremos, pero bueno, digamos, contenido, el tema de la equidad de género, el de la ecología, yo también aplaudo eso. Y la verdad, la maravilla de la información. Lástima que no le sacamos provecho. Pero a mí me encantaba ir a la biblioteca y ahora poder, cada vez que tengo una duda, poder googlearlo y salir de esa duda, para mí es algo que es oro molido y las generaciones no lo entienden. Ahorita habría que ver si hay una estadística de cuánta gente googlea información de ese tipo y cuántos googlean otras cosas. Yo no me acuerdo qué escritor decía, el problema que tenemos, y era más o menos en los 80s, es que la gente no tiene acceso a la información. Pues si viajáramos en el tiempo y viéramos a este cuate, diríamos, ¿qué crees que la estás cagando? No es cierto. No, esa no es la solución. Les des una cosa con la que pueden acceder a todo el conocimiento de la humanidad, la van a usar para ver gatos. Exacto, sí. Y comprar en Temu. Videos de gatitos anuncio. Y comprar chácharas. Sí. Nadie se va a meter a leer los clásicos, nadie va... Sí, dame la información de Alejandría. A lo mejor eso fregó lo de la pandemia. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, en el terremoto no le podías alegar. Tembló porque tembló. ¿Dudas que tembló? Mira, ve cómo están los edificios. Sí, exacto, y veías el edificio hecho pinole, ¿no? Y aquí no. Aquí había un cúmulo de gente que empezó a conspirar de que no, lo que la quieren duda es de guardarnos. Y no, el COVID no existe. Pues no se acuerdan 5G, que estaba... No, pues no se acuerdan a la gente por lo de las porque a la red antenas. 5G o que te querían robar el líquido de la rodilla. Eso no lo sabía. ¿No se sabían esa? No. ¿Con el 5G? No. Sí, ¿Con esto? El Wi-Fi me va a dejar. Ahí les va la estrambótica teoría que hubo. Que el COVID no existía, que era una falacia y que entonces a cualquier gente que le daba gripa normal al hospital. Y entonces te metían al hospital porque no entiendo para qué, o ni por qué es apreciado, te robaban el líquido de las rodillas. Es mejor. ¿A qué imbécil se le ocurrió eso? Sabrá Dios. Sí, también. Pero lo malo es que con esto lo que se ha pasado es que los nichos se comunican más fácil. Sí. Entonces, pues ese loco, somos tantos que no hay de a uno aquí, o sea, somos 8,000 millones. Entonces, pues al loco de las rodillas, pues tiene otros locos con los que congenian. Claro. Y entonces esa es la bronca que empieza. Pues no han visto la teoría esta locochona que empezó en España de que los pájaros no son reales. Sí. No son reales. No, se buguean. Son drones del gobierno para espiarte. Búscale, tú ponle en internet. ¿Todos los pájaros? Todos los pájaros. Los pájaros se extinguieron en los 80s y todos los pájaros del mundo son drones para espiarte. Y entonces, por eso llegan a tu casa y se paran. Pero es que si no que comen muy chistosos, ¿eh? Y tienen unos argumentos loquísimos. No, pues todos los que hay ahorita de pájaros, pues ya el gobierno se gastó su presupuesto en drones. Porque ¿cuántos hay ahorita? Sí. A lo mejor oyeron por ahí que ¿en qué se gastó el presupuesto del gobierno? Puro pájaro. Sí, no. Ahí siente el puro pájaro nalgón. Oye, pero entonces ¿por qué quitan árboles, no? ¿Quieres que utilicemos el...? Es que luego se nos acaban las ideas, la verdad, y nos preguntan andamos viendo en este programa de dónde se sacan las ideas. Sí, o sea, ¿cómo le hacen, no? Entonces tenemos que admitir que nos las sacamos de los huevos. Sí, no, de colores. No. Sí, no, eso son un poco ahí están las preguntas. Sí. Mira, a ver, por ejemplo, el huevo de oro. A ver, el huevo de oro. El huevo de oro. Ay, ¿y cómo se abre? Ay, es que se me olvidó decirles. Sí pude. Creí que no iba a poder abrir. Mira, te puede tocar. ¿Cuál fue tu grandiosa idea? Otra cosa de los X es que ya muchos necesitamos lentes para ver de cerca, pero ¿cuál fue tu peor temor irracional de la infancia? Sí. Mi peor terror irracional de la infancia es a las cabezas de payasos que según yo iban a estar colgando en el patio de mi casa, que era una casa
estilo español de las que hay en la ciudad donde yo crecí. Ajá. Me refiero a estas que tienen zaguán, Ujú. que tienen patio, El patio y que interior. están, y que, Alrededor, patio interior, ¿no? y que alrededor O sea, está. tú sentías que un día ibas a salir y iban a ver cabezas de payasos. Es que yo en mi mente te puedo decir cómo eran las cabezas porque yo de alguna forma las vi, pero no me puedo acordar cuándo. Entonces, tú abrías Ok. la puerta para ir al baño, forzosamente Ah. tenías que salir de un cuarto que eran de arcos, Ok. salías, pasabas el patio, pero yo ya empecé con un temor porque iba a ver cabezas de payasos que eran técnicamente enormes, Ujú. colgando como una piñata, pero muchas en todo el patio. Entonces creo que es un temor totalmente irracional que tuve durante todos los años que viví ahí, que viví como hasta los 5 años. Pero, ¿Podría ser ese el ¿y temor tienes- irracional? ¿Y tienes Sí. identificado de dónde? O, No, me estaban hablando de una teoría. ¿sí? Yo nunca he sabido de dónde porque yo no recuerdo haber visto un payaso, ni siquiera Bozo. Digo, Bozo, Bozo. Oso. No, el verdadero Bozo, porque creo que Bozo lo vi más grande. Es más, creo que ni tenemos tele. No puedo saber de dónde, pero yo cuando quería ir al baño a hacer cualquier cosa de noche, porque era de Ajá. noche, yo le decía a mi mamá que no quería porque iba a ver las cabezas de Ok. payasos colgadas en el patio. Porque yo ahorita pensando dijimos, a lo mejor viste la película de eso. No, pues y todavía la no. escena... Sí, no, pero fue- pues no, eso ya fue mucho Esto, después. te estoy hablando de pero- que esto tuvo que haber pasado en el 74, Ah, ok, más o sí, menos. sí, sí. Bueno, los cienciólogos te dirían que atrás ahí hay un tema, ¿cómo le dicen? Un engrama sin resolver. Ahora, ojo, no De eran, otra no manera. eran Podría ser. cabezas de payasos, me Ajá. refiero a individuos vestidos de payasos. Las cabezas de payasos eran como si Sí, fueran como de feria. como así de- inflables, Ajá. Ah, como ok. unos inflables, Sí, pero sí, sí, he la visto- pura cabeza colgada. Yo digo, ¿por qué los veía como un inflable si en aquel entonces ni se usaban los inflables? Es ese, y Ok. también podría decir que otro temor irracional era cada vez que había las famosas peregrinaciones. Vengo de una familia muy religiosa, muy católica, entonces me llevaban a las peregrinaciones, me llevaban de Angelito. Por lo general siempre iba yo en los carros alegóricos de Angelito y después venían los danzantes, ¿recuerdan los Ujú, danzantes? sí. Ujú. Pero un pavor a los danzantes. Ah. También así de, ¡ah! Y me agarraba de mi mamá y un temor. Y mi mamá eso sí lo recuerda, que si veía un danzante también les tenía miedo. Entonces, pero eso sería. Ah, yo pensé que me iba a Tú, mi decir... Pepe. A ver, Mira, yo soy de la generación, a mí a la fecha me sigue fascinando el cine clásico de Drácula, Frankenstein. Los monstruos de porque Universal. exacto, eran los monstruos de Universal que crecimos con ellos. Yo me iba con mi abuelo allá a Sanborns, donde vendía las primeras revistas importadas y Ujú. compraba mi Creepy, Airy, todas, Son joyas. que son una joya. Y teníamos sesiones exhaustivas, mis amigos, yo con 6, 7 años, de qué onda con los monstruos. Entonces ya sabemos, tenemos todo un análisis de decir, no, la momia pues, camina lento, no sé qué, y si la desenrollas, igual Sí, no hay pero- nada, güey. O sea, aparte dentro no hay nada. Frankenstein, no inventes, de aquí a que y así. Pero cuando llegábamos al hombre lobo, Ay, sí. puta, todos decíamos, no, güey, sí, no hay Nos ponen la manera. madre. No hay manera. O sea, y crecí con un pánico al hombre lobo, porque decía, para todos teníamos algo con qué librarla. Pero con el hombre lobo, puta, y conforme avanzó la tecnología y sale la de hombre lobo de Londres o en Ah, sí, París, sí, sí. está peor, ¿no? Porque estaban todavía más gachos, ¿no? Entonces creo que fue así. Sí era racional, porque ese sí lo analizamos y dijimos, Bueno, sí, tan irracional no estaba, porque dijeron, a ver, esta sí me embona. Sí, la este madre. Sí, o sea, esto estaba sí. bien O sea, justificado, ¿no? Que es lo peor de todo. A lo y si mejor hay este cosas que puta dices, te alcanza. esto no me agarra, esto no porque se me aparece, pero... decíamos, el nombre de la Hombre Laguna Lobo, sí. Verde lo veíamos, no, pues colmillitos, ¿no? Esos aunque te dé, pues qué, como guachinango. Le echa sal, ¿no? Sí, Como es- caracol. No me acerco a las fuentes ni a los Exacto. estanques y no hay pedo, ¿no? Pero Ya. con el hombre lobo Sí, no había no manera había en pierde. velocidad, en fuerza, etc. O sea, No. entonces sí, mucho miedo a los hombres lobo. Órale, qué loco. Y a la fecha, ¿saben lo que digo? Pues un tiro. Y entraban las balas de plata, pero decíamos, ¿y de dónde las sacamos? Ándale. güey? O sea, ponle, ya tenemos plata. Es que en las películas las funden, Sí, o sea, no, güey, pero... O sea, Tú armado con... imagínate, Sí, sales con de el la feria de cuchillo. San Marcos a las 3 de la mañana en las calles del centro, todo solo, y de repente te encuentras uno de esos güeyes, ¿qué haces? Sí, No, así porque como, todavía decíamos, pues, el vampiro, ¿no? Pues los ajos ahí en la cocina, güey. O sea, madera, pues donde sea, Sí, pero pero la plata- bala de plata y la pistola, y sí nos daba un miedo. que hicieron un análisis. Sí, Yo mi sí, temor, sí, sí. mi temor se convirtió después en un gran temor a King Kong. Ajá. Pero así, temor a King Kong, pero eso ya es un poco ya de adolescente y hasta la fecha le tengo mucho miedo a todas las cuestiones de extraterrestres. Porque tengo sueños recurrentes con extraterrestres. Entonces, caray, más- y les tengo un miedo, pero también una fascinación.
Creo que eso lo podemos platicar en otro capítulo. A lo mejor traías ahí algo, una cosa No sé, sin sueño resolver de mucho. otra vida, no sé. No sé. Mi cosa loca de niño, ese sí no le encuentro. A lo mejor sí es una cosa de reencarnación. Hubo una etapa de muy chiquito que yo oía un avión pasar y no sé por qué, cuando empezaba a bajar el volumen, yo esperaba una explosión. Sí, Y pues me- a lo mejor Ah, ahí sí, ok. un recuerdo de... ¿De dónde? No sé, porque nunca había visto películas de guerra ni nada. Pero mi lógica era de que, uy, ya sonó el avión. Tras ya el sonó ruido avión, viene ya una sonó el avión. explosión. Ahorita ya se cayó, ahorita va a sonar el boom. Y ya no pasaba y ya me calmaba. Y justo por donde yo vivía, pues era ruta hacia el aeropuerto. Pues a Pasaban cada todo el rato en tiempo. la Sí, noche pues ya. pasaban aviones. Pues, ya Hasta no que me estabas acuerdo todo cuánto el tiempo tiempo habrá estabas durado encogido esto. de hombros, ¿no? Sí, yo Esperando el... A ver, ¿a zurrado qué horas ahí truena? en posición fetal ahí en una Por ahí esquina. traes un cacho de alma de algún inglés. Algún pobre imbécil que se murió de un Esperando bombazo. bombazo. No. ¿Y tú, Arturo? Yo tengo uno, pero ahí sí tuve una experiencia muy fea que sí me marcó. Y voy a decir que mi miedo irracional es a las muñecas. Porque... ¿A cuáles muñecas? Si yo con los Esas- años luego te platico, compadre, ya, pero güey. bueno. Es- No, es que... Aguas. No, ándale, sí causan unas Aguas. broncotas, pero... No, muñecas de plástico Sí, de- chiquitas. Lo Una que pasa es muñeca que de tu hermana, de seguro. era una muñeca de mi hermana. Fíjate que hace mucho yo vivía en la Ciudad de México, porque mi hermana en un cumpleaños le regalaron una muñeca de esas grandotas, ojonas, con el pelo largo, con su vestidito. Que camina, ¿no? Si las agarras de la mano. No caminaba, pero era de ese estilo, ¿no? Caminaba así un pentagrama en el piso. Ándale, prendía velas y la madre. te ahorcaba. Sí. Escribía con sangre en la pared, me extrañaste. Entonces, hubo un día, yo desde que la vi, yo dije, ay, esto no me No me Pero late. bueno, pero un día, no sé por qué, yo tenía mi cuarto pues, ya solito, mi hermana y mi hermana, cada quien en su cuarto. De eso que, ¿por qué? No sé, pero ese buen día decidí dormir al revés, o sea, con los pies hacia la cabecera y yo viendo. Ok. No sé por qué. Si me preguntan, no le encuentro una razón, pero lo malo fue que cuando me acuesto, mi cara daba hacia la puerta y yo perfectamente podía ver la sala. Me fui a dormir bien a gusto, mis papás apagan la luz y todo. No sé por qué, de repente abro los ojos y en el sillón de la sala que daba de frente a mí, puesta ahí, la muñeca. Ay, no, qué horror. Viéndome Así de. bien, sí, directo, o sea, hago esto, abro los ojos y la muñeca de frente. ¿Parada o sentada? Estaba como si estuviera aquí en la mera esquina parada. Así Recargadita, sí, recargadita. Ay, qué miedo. Recargadita, pero viéndome. Viéndome a directamente. los ojos. Viéndome. Y aparte los ojotes, ¿no? Sí, yo Sí, sentía. exacto. Ya- Miren, ya está te de más traigo. decir, ya se imaginarán que no dormí, obviamente. Pero no ¿a qué edad dormí tendrías, mi Artur? Como unos 10 años. Pero no Sí, moviste a la muñeca, ¿no pensaste Ah. en hacer algo? Todo el mundo dice eso. Pero como para qué? Bueno, ya no sería opción. Mira, yo te juro, ahí sí entra lo irracional, porque yo juraría que si me paraba, se iba a mover. Se movía, yo sentía que se movía. Y luego de malas que en mi cuarto había una persiana de esas chiquitas que se acomodan. Entonces la luz entraba perfectamente para iluminar a la desgraciada. O sea, no. Y la verdad es que pasé una noche horrible, obviamente de estar despierto toda la Pero la ni madrugada. pensaste en cerrar la puerta. No me animaba ni a gritarle a mis papás. La relación con mi hermana siempre fue muy de Choque. De choque. choque. Y yo dije, esta desgraciada. Me la yo pone creo a que propósito. a propósito. Hasta Sí. le mide así directo. Sí. Este esté en paz, ponle la muñeca. Muñeca, así en Sí, línea sí. de vista. Yo supuse algo Y así. respira. Y hasta la fecha mi hermana sí dice... Yo no fui. No, yo no me acuerdo, yo no fui. ¿Y tú no te acuerdas Este- tampoco si al día siguiente estaba todavía o no? No, sí estaba. ¿Sí seguía ahí? No, claro, no, es que no dormí, Marce. No dormí, me No, la pero- pasé toda la Muy noche bien. viéndola. Dije, ¿dónde esta se mueva? Entonces, Pero ya yo- con luz de día cambiaba la cosa. No, Ya. se levantó mi papá, fue al Sí, baño. y ya. ¡ah! Se levantó, dije, ¡ay, cabrón! No. ¡Se movió! Ah, la No, muñeca no. se levantó y fue al baño. No, imagínate, no. Aparte, En una de esas, cuando se fue a lavar los dientes, Sí, ya ya, dije, sí. ya, eché para irme. otra parte dejó el baño. No, entonces Hijita. ya vi que se abrió la puerta del cuarto de mis papás. Mucho ojo azul la muñeca. Sí, pero- No, Mi vida. Pero la verdad es que sí pasé una noche horrible. ¿Por qué todo mundo le tenemos miedo? Porque estoy segura que todos en algún momento le hemos tenido miedo a un muñeco, muñeca, juguete o el típico ventríloco. ¿Sí, no? Creo que Híjole, de yo niños mejor te todos- platico el que me tocó a mí. Ah, ¿verdad que sí?
Bueno, pero ya fue... Es que qué vergüenza, pero ya fue más grande. No importa. Ya tenía yo Fue como la 10 semana pasada. antes de llegar aquí. Ándale. No, ya tenía yo como 18 años y un primito estaba chiquito, me acuerdo que me lo dejaron a cuidar y tenía un Snoopy, es un Snoopy clásico, de hecho todavía los consigues, son muy pesados. Rígido. Sí, como medio rígidos. Y entonces, el juego era de él estaba acostado en una cama y así iba a dormir, yo estaba jugando videojuegos, lo estaba cuidando. Entonces él aventaba el Snoopy y caía aquí y entonces yo le decía, ay, se lo volvió a aventar. Y ya se reía y me lo veía. Así estuvimos un rato. Sonaba durísimo en la duela, porque era duela de madera al piso. Y entonces sonaba cada vez que caía esa madre. Y entonces en una de esas estoy jugando y veo así el que me lo avienta y ¡pum! Como cae. Y pues pongo pausa, digo, ándale, vas a ver. Y volteo y ya no vi al mono. Todas las veces caía aquí a un lado. Y ya, pues se fue abajo de la cama. Sí, corrió. Y entonces me inclino, me agacho, veo abajo de la cama nada, alzo la vista y el muñeco aquí a un lado de ¡Ay, no! ¿Cómo crees? No mames, ¿cómo? Bueno, te lo volvió a aventar. Entonces yo dije, me aventó otra cosa. Dije, ¿te paraste por él? No. ¿Sí me lo aventaste? Sí. Pero él estaba chiquito, él tendría como 4 años, más o menos. Pasó. El muñeco lo acabó tirando a la basura mi tía. Porque eso pasaba en su casa también. Ay, no. A este chavo, berijonazo, lo sacaban de la cuna, lo llevaba a la cama de mi tía y entonces se le olvidaba y empezaba, ay, mi pipis, porque así le decían pipis. El Snoop. Ve por él. Y entonces a veces se regresaba por él y así como me pasó a mí, ya estaba aquí a un lado de él. Ay, no. Pasó eso un par de veces y mi tía pa' pronto dijo, soluciones Se rápidas va. al Sí, carajo. Qué susto. Lo cagado no fue eso. Lo cagado fue... Como ese Pepe regresó, ¿no? Sí, exacto. Ahora sí que. Miles de Y años con Charlie después, Brown, ¿no? Ándale. Digo, No, no, man. Llego a mi casa, que es su casa, muchachos, y entro, yo no me acuerdo aquí, mis hijos tenían una recámara para sus juguetes, y entro al cuarto de juguetes, el pipis era muy característico porque hasta tenía una cejita ya rota, veo al pinche pipis No, así, no es sentado cierto. en una de las repisas Repisas. donde tenían los peluches, Y con un corazón de peluche. no supe, ¿Me extrañaste? no manches, Sí. Entré en pánico, sorpresa. Mi esposa se muere de risa cada vez que cuenta esto porque dice que con la voz así toda cortada le dije, Claudia, ven. ¿Pero qué hicieron con eso? Madre? No, era de mi cuñada. Mi cuñada también tenía el uno. suyo. Él tenía el suyo. Sí. Era un mono muy particular porque era una edición limitada que solo habían vendido en Chicago a principios de los 80s. Y mi suegra se había comprado uno también en el mismo lugar, se lo dio a una de mis cuñadas y por angas o mangas esa cosa terminó en mi casa. Pero también estaba igual de dañado que el de... Lo mismo, la misma ceja roja, en el mismo lugar. Oh. Era el mismo bicho, pero no saben, casi me muero de un infarto. Cuando voy pasando y lo veo aquí de reojo, digo, no puede ser, no puede Te ser. está Lo persiguiendo volteo a ver, el no mames, es el pipi. El pipi. Ah, no. Luego no puede tener un nombre más ridículo, Sí, ¿no? exacto, aparte, digo, o Sí, sea. no, imagínate, no cuidé mi epitafio. Imagínate que me muero de un infarto ahí, murió por ver al pipi. Murió por el pipis. Sí van a pensar otra. Humillación para la Oye, otra pero vida. era un Snoopy. O sea, ¿cómo pero o sea, no hay sí. forma. Ya cuando empiezan a moverse solo sí dan ñañaras. Hay muchas historias, Oh. muchas historias urbanas donde ciertas cosas bonitas, como el Ajá. patito o el conejito, Bueno, cobran vida Anabel- o hacen cosas. Anabel no Pero era... Anabel sí era una muñeca que ya desde No. que la veía estaba fea, ¿no? La comediante, ¿no? Era una Reggae Diane. O no, no, la comediante o la de la. No, Bueno, es esa que sí ya ahorita da un poco... Sí, ya. No, la Anabel era una No, muñeca ya. de colección. pero es que la Anabel La original original no es como la de la película. Ajá, era Es una una Reggae Diane, se Reggae llamaban. Diane. Las de los... las que son como de tela. Sí, Ajá, las Sí, de época. pero sí está grandota. Que La las de la chapas eran- pelirroja y las Ándale. chapas son los... Unos Ay, triángulos. esa. yo tenía una en mi casa. Bueno, Anabel, mi la hermana tiene muñeca una. poseída Es que esa. de Era, hecho era la... la tenía Cyndi Lauper. Esa No. famosa que fue a entregársela a los Warren era Cyndi Lauper. ¿Cómo crees? Sí. Eso es también para otro capítulo. Buen dato. Ah, sí. Bueno, pero uno se imagina la cochinada esta de la película toda horrorosa. Es que te Sí, pusieron, no, claro, te tenías pusieron que. una de, precisamente la famosa muñeca de Celluloid, que es celuloid, Sí. Ajá. que son esas que cuando yo, en los 70, tenía una,
las agarrabas de la manita y como eran así caminaban, piezas, ¿no? caminaban Movían porque patitas. pues, Eso sí por que- default se movía, ¿no? Porque, Sí. pues, Sí, la pero misma- tenías que poner la fea Annabelle, ni modo que hagas la película Sí, exacto. Pipi, el perrito asesino, ¿no? O sea, Sí. Sí, Porque pues no. pasa lo que... que sale yo Snoopy, güey. zurrado, Sí, no, No, y aparte por derecho. no vendería. No, O y quién sabe. este muñeco muy de los 70, porque fíjate, mi tía nos trajo a la parejita, porque era la Ah. niña y el niño. Y efectivamente son de tela, pelirrojos, esto es como de Como estambre. estambre. Y los ojitos y triangulitos y todo el rollo, pero me imagino que también la marca, ¿no? Registrada y todo. el rollo. Pues sí. O a lo mejor que nosotros les va. no la contextualizaríamos como Es una que a la diabólica. fecha la siguen haciendo. Aquí Yo en no- México no eran tan conocidos. No, era muy pero, gabacho. pero eso sí es muy, exacto, muy Bueno, querido. recuerden que en Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández Era utilizan una una muñeca. muñeca. Era También una utilizan, muñeca, cada vez que movía el ojito. utilizan el Sí. recurso, el viejo recurso de la muñeca de la muñeca de fea. porcelana. Que ves la la- mona de esa de Vacaciones de Terror. Sí, hay una- era- Oye, ahora ¿El sí prop que de la película? Sí. ¿O qué? Sí, el prop de la Ah, está película venden en la muñequita. Ah, ¿lo están vendiendo? ¿Sabes? Sí. Se vería Sí. chido. Mira, se vería- aquí la podría- se vería bien aquí. Sí, hay que conseguir una. Pero estaría mejor que compraras a Anabel. Sería como más Nada. más fácil de contextualizar. Ahí ¿no? pronto verán que va a ampliarse. Sí, esta cosa. Sí, Vamos a ponerle un más Chucky filteritas. también es. Le puedes hacer la Sí, competencia a sí, los sí, Warren aquí ya. Ándale, Tener pues tus ahí la galletas llevamos, mira, ya aquí. tenemos Ya, un ya. alien, ya. Ya tienes varias cosas. El detector, ya la Sí, llevamos. ya si ves que voltea el tiranosaurio y te dice, Saurio. ¡hola, Marcela! Ya no pasa nada, no brinca ni nada. ¿no? Bueno, Pues tanto de qué hablar, señores. No, es que si seguimos con este tema también Sí, se nos no, van las también. horas. Nos da para otro día. Los miedos, la niñez. Pues muchas todo. gracias por habernos Les agradecemos acompañado. mucho, Ay, muy muy padre divertido. la plática. Espero Muchísima te haya pasado suerte en su proyecto. Igualmente. No, igual ustedes, tío. Estarán cordialmente invitados y sí, como decías, Marce, tenemos muchas cosas de qué platicar. Yo quiero que me Pero- saques de la duda, saquen de la duda de muchas cosas que dijeron, ¿eh? Como eso de Elvis Presley. Yo no sabía que trabajaba para la CIA. Ah, ¿Qué eso otra tampoco. cosa No, dije? sí, Eso de no. líquido en las rodillas y no sé cuántas cosas De, más. de eso no. sí hay fotos de Nixon dándole su, Bueno, eso sí su- me la su sabía, placa. pero ya de decir de la CIA. De hecho, hay todo un tema ahí con el nombre. Ya Sí, si quieren nos a aventamos Elvis. uno del Sí, porque rey del entonces rock. ya me entró la duda de cómo murió. Igual. Hay todo un rollo. Elvis no murió, regresó a su planeta. Exactamente, recuerdo. Jenny Muy bien. Rivera, el pirata de Culiacán. Juan Gabriel. Juan Gabriel, ándale. También se le Sí, dice por ahí. todos están en el rancho de los artistas famosos, ¿verdad? Sí. Pastando De los no muertos. libremente ahí, sí. Bueno, pues Pero ya nos bueno. echaremos prontamente el de los no muertos. Chicos, muchas gracias, Gracias. por Al haber contrario, Gracias, gracias. Arturo. venido Gracias, con Armando, nosotros, mucho los agradecemos. éxito. Y este lo vamos a poder ver en todos lados, ¿verdad? Así Claro es, que Tres está pies. absolutamente en todos lados, prontamente, ya verán. Van a estar apareciendo en las redes sociales. Por En ahí. redes sociales, vamos a Acá. estar en todas las redes, aquí les vamos a dejar en donde. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Y un moño luego. nos vigila. ¡Bravo! Muy bien, qué acabó. padre.